Tres. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo. Hoy en pleno tema de actualidad, una actualidad que está todavía definiéndose, el conflicto entre Israel e Irán. En el momento que estamos grabando este programa, 17 de junio, todavía no sabemos si los Estados Unidos va a entrar de lleno en el conflicto. Así que estamos digamos, grabando el programa en el momento en que los hechos todavía se están desarrollando. Estoy con mis amigos y colegas de podcast, fundadores de este podcast, Ariel Segal y Amiel Moscona. Y vamos a aprovechar que Ariel es un gran conocedor del tema y que Amiel también conoce mucho el tema porque obviamente es un estudioso de lo que ocurre en el mundo islámico y en el mundo del Medio Oriente. Y lo primero que queremos es comprender la situación en Irán desde una perspectiva histórica. No nos vamos a ir tan atrás porque obviamente Irán está embarcado en una civilización muy antigua, que es la civilización persa, pero hay hechos fundamentales en el siglo XX que marcaron la política y la geopolítica iraní. Y ahí quisiera empezar con mi pregunta, Ariel, si nos puede brevemente poner en situación cuáles son esos hechos que en el siglo XX marcan la política iraní y de alguna manera explican lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, bueno, gracias. Bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan. Hay que tomar en cuenta primero que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se forman los países del Medio Oriente, básicamente inventados, unidos artificialmente por los británicos y los franceses que conquistaron esa zona del mundo, Persia, Irán de hoy, era un reino y no fue conquistado ni por los rusos, ni por los británicos, ni por los franceses. Se logró mantener como un reino independiente y venía de una dinastía de reyes o emperadores, que ellos los llaman Shah, S-H-A-H, que eso viene desde el siglo XVII. Era una monarquía laica, no basado en el Islam, a pesar de que toda la mayor parte de la población profesa esa religión. Dentro de lo que fue el contexto de la Guerra Fría, fue dominada por una persona de la dinastía Reza Pahlavi, de estos shah, de estos emperadores, que se alió con los Estados Unidos y con Occidente en el contexto de la Guerra Fría, y por lo tanto era paradójico que para la época que comienza la disputa soviética estadounidense en el Medio Oriente, los dos grandes países potencias del Medio Oriente, árabes, o perdón, musulmanes, porque Irán son persas y Arabia Saudita son árabes, eran aliados de Estados Unidos. En este contexto, también como muchas partes del mundo, surgen movimientos radicales de izquierda prosoviéticos y en Persia era bastante fuerte y gana unas elecciones, porque era una monarquía parlamentaria, un partido socialista que le tenía un poquito más de simpatía a la Unión Soviética que a Estados Unidos, liderado por un primer ministro llamado Mossadegh, la década de los 50. Y él empieza a nacionalizar el petróleo iraní, cosa que no le gustó a los británicos, no le gustó a los norteamericanos, y con el rey de Irán en el exilio se organiza un golpe de Estado, la CIA, y recuérdenme ustedes, M-16 o M-16, MI6, El que es el MI6 servicio secreto, británico. el servicio secreto británico, tumban a Mossadegh, regresa el rey de Irán y gobierna con mano de hierro y una dictadura brutal, con su servicio secreto, la SAVAK, Servicio de Represión. Durante años ese país se gana la antipatía de todos los sectores sociales del país
no solo de los religiosos, que al final son los que se quedan con el poder, de los movimientos liberales, de los sindicatos, de los maestros, de los profesores y de la izquierda, obviamente. Y finalmente, en el año 1979, con la unión de todos estos sectores y el líder religioso en el exilio en París, el Ayatollah Khomeini, logran tumbar al Shah de Irán y se da lo que conocemos como la Revolución Islámica de Irán, cuyo régimen permanece hasta el día de hoy y por el tema del fanatismo islámico religioso, uno de sus muchos dogmas o de sus muchos intereses es la destrucción del Estado de Israel, porque ellos no creen que debe existir un Estado no musulmán en ningún centímetro del Medio Oriente. Ahora, yo quiero a Miel preguntarle algo, porque es verdad que el Shah, con mano dura, con un gobierno muy autoritario, reprimió a los iraníes, pero también se dice que fue un país que se modernizó, por supuesto, gracias a la riqueza petrolera, se modernizó, aunque había mucha corrupción. Y el Shah Pahlavi, mantenía relaciones con Israel. O sea, que a pesar de ser un país de mayoría musulmana, como nos dijo Ariel, era una monarquía que no se identificaba como particularmente religiosa, eh, tenía relaciones con Israel. ¿Nos puedes contar un poco qué significaba eso en ese momento? Bueno, más allá de tener una relación con Israel, se dice que el Shabak, el servicio secreto iraní, fue organizado y por Israel. Israel le proveyó al Shah los agentes de Mossad que fueron a entrenar a la policía secreta iraní. Eso, pues, entre otros factores, eso contribuye al odio que sienten los revolucionarios iraníes por Israel después de 1979. O sea, el Shabak era una fuerza, eh, era despótica, y Ariel, tú lo dijiste, o sea, esa gente no tenía alma. Ellos, del momento que ellos sentían o veían que había algún foco de protesta en contra del Shah, ellos les caían encima y los metían en prisión automáticamente. Si tenías la suerte de sobrevivir. Um, lo que yo quisiera agregar a lo que dijo Ariel, y tiene que ver con esto también, Isaac, es que el ayatolá o Jamenei o Khomeini también, o sea, todo lo que es esta teocracia fascista islámica, ellos ven a Israel no solo como un estado obviamente sionista que está ocupando, digamos, tierras sagradas musulmanas, pero para ellos, bueno, ellos dicen que Israel es el pequeño Satán y Estados Unidos es el gran Satán. Pero hay que también mantener en cuenta que para ellos Israel es la cabeza de playa de la civilización occidental en el Medio Oriente. O sea, Israel representa para Irán, para esta civilización o para esta mentalidad, todo lo peor que es lo peor de la civilización occidental. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, las mujeres pueden, digamos, ejercer cualquier profesión, la vestimenta de las mujeres es, digamos, moderna, es reveladora, de modo que va mucho más allá. Hay un elemento mucho más importante que el sencillo hecho de ser un país, digamos, judío, un país, digamos, una entidad sionista en tierra musulmana. Ya. Ah, Ahora, el 79 marca un cambio radical en la geopolítica del Medio Oriente. O sea, con el advenimiento de la revolución, que después se confirma como una revolución islamista y se declara la República Islámica de Irán, cosa que es una especie de gran contradicción, porque en el concepto occidental que nosotros tenemos de república, la república es agnóstica desde el punto de vista religioso, o sea, la república en principio no se identifica con ningún culto o religión en particular, pero bueno. En este caso hablamos de la República Islámica de Irán. Y ahí hay un cambio fundamental en la geopolítica del Medio Oriente. Ariel, ¿qué pasa de ahí en adelante en el Medio Oriente? Y bueno, acá hay que recalcar que
La mayoría de la población iraní pertenece a una rama del Islam, que es la que tiene la segunda mayoría, son llamados los chiitas, versus un Medio Oriente mayoritariamente que profesa la rama del Islam mayoritaria a nivel mundial, que es la sunita. Y cuando llega un régimen que es fanático islamista, profesa esa doctrina y está con países que son también potencias regionales, Arabia Saudita, una monarquía sunita, o con Turquía, que es una república, pero también de mayoría musulmana sunita. Fue por mucho tiempo laica, ya con el dictador Erdogan en el siglo XXI podríamos decir que hay una tendencia hacia la teocracia. Entonces, obviamente, Irán se va convirtiendo en un país conflictivo, no solo contra el Estado de Israel, por las razones que explicó muy bien Amiel, sino de que quiere expandir la visión chiita del Islam, probablemente pensando a muy largo plazo hacer un imperio, porque la estructura de todo del Islam, desde que surgió en el siglo VII, siempre fue la de hacer un imperio. Cuando nosotros hablamos del Estado Islámico, su objetivo a largo plazo era hacer un imperio, solo que ese es un grupo sunita. Cuando hablamos de Al Qaeda, es el mismo objetivo. Entonces, en el caso de Un Irán, es el califato. mismo objetivo, pero a muy largo plazo. Y como tienen la estructura de una nación, no de un grupo terrorista con grupos satélites en diferentes partes del mundo, pero ellos sí lo que hacen es formar grupos proxies. Hoy utilizamos en ciencias políticas la palabra proxy para referirnos a grupos satélites que en este caso la mayoría están en Yemen, los hutíes, por la otra son Hezbollah en el Líbano, otros grupos chiitas radicales, cuyo objetivo es tratar de tumbarse a los gobiernos sunitas de todo el Medio Oriente, y el objetivo también es que son vecinos de Israel, atacar a Israel como lo hemos visto en los últimos año y medio desde la masacre que perpetró Hamas en Gaza. Entonces, obviamente toda la geopolítica cambia con esta visión religiosa iraní. Ahora, Amiel, Irán es verdad que es un país mayoritariamente musulmán de tendencia chiita, como nos dijo Ariel, pero es un país también muy diverso étnicamente. No es un país solamente compuesto por la etnia persa. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, de la diversidad étnica dentro del propio Irán? Bueno, imagínate, o sea, sí, o sea, bueno, los iraníes se consideran, y tú lo habías mencionado antes de que empezara el programa, o sea, que ellos pues optaron por el nombre Irán, digamos un nombre moderno para que reflejase de cierta forma la idea de que ellos son los verdaderos arios, ¿no? De ahí proviene pues la famosa idea de la raza aria que obviamente tergiversó Hitler en sus teorías y sus ideas locas. Pero sí, Irán tiene muchos grupos étnicos, tiene obviamente los kurdos, que son una minoría pues importante. Hay otra minoría que en este momento no me viene a la mente, haría la ayuda, Los azeríes. están los azeríes, entre Series. tantos otros. Lo que sí es interesante, Y árabes, por oh, ejemplo, los árabes que están más hacia la frontera de Irak. correcto, Entonces es un pero sí país con una diversidad étnica también y con tensiones que se derivan de esa diversidad étnica. no solo eso, hay una diversidad religiosa. Hay que señalar También, que el iraní o el persa no es de origen, digamos, la religión original o tradicional del persa no es el Islam, es sí. el zoroastrianismo, es el Ok. culto a Zoroaster, al sol y todo lo que eso comprende. Ah, pero bueno, Irán, pues, digamos, fue invadido, por así decirlo, fue colonizado por el Islam, que es un término que poca gente utiliza, poca gente quiere reconocer, pero el Islam se extendió a todo lo que es, obviamente, parte de Asia, el Asia Menor y Noráfrica y el centro de África. E Irán pasó a ser un país islámico, pero fue invadido por las hordas musulmanas. Claro. Y eso forma parte, o sea, hay un grupo también, la gente se lo olvida, que hay un grupo también de judíos, hay una comunidad judía en Teherán
que curiosamente es anti-Israel. La comunidad judía entera le ha jurado lealtad al régimen islámico y ellos se posicionan como sólidamente pro-iraní, anti-Israel. Claro, pero Amiel, también tenemos que eso, entender que lo hacen para sobrevivir en un régimen autoritario, Creemos donde que si no fuera el caso, pues esa no, exacto. comunidad que se ha reducido mucho no podría sobrevivir. Yo quiero decir algo con respecto al chiismo, solamente no me voy a ir atrás a la teología del chiismo, como dijo Ariel, el Islam, que tiene muchas variantes, pero tiene dos grandes variantes, la variante sunita, que es mayoritaria y que podríamos llamar ortodoxa y que está Ujú, representada sobre todo por la ortodoxia que hoy domina Arabia Saudita, y está la vertiente Shi. Y eso desde el principio, después de la muerte del profeta Mahoma, surge esa división por un tema sucesoral al principio. O sea, ujú, ¿quién debía suceder al liderazgo de Mahoma? Y ahí hay una división y hay una rama que además de representar, digamos, tener una conexión familiar o que ellos arguían familiar con el profeta, es una rama que se enfrenta a otra rama que dice que hay que preservar una cierta ortodoxia. En cambio, la rama chií evoluciona hacia una visión incluso un poco más esotérica del Islam. Digamos, que no solamente considera al Corán como una revelación, que por supuesto la considera como una revelación, que considera que hay una ley revelada que en el mundo musulmán se llama la Sharia, sino que además todo eso tiene unas implicaciones esotéricas y también apocalípticas. Y el Ayatollah Khomeini, esta figura fundamental en la revolución islámica del año 79, tiene una interpretación muy particular de esa visión chiita, que es una visión que tiene que ver con el retorno de una especie de Mesías que en el chiismo se conoce como el Mahdi, y que ese Mahdi ahí se va a revelar al mundo y un poco va a representar lo que en otras teologías apocalípticas se llama el fin de los tiempos. ujú. Y el objetivo del chiismo, por lo menos tal como lo concebía el Ayatollah Khomeini, era acelerar la llegada de este profeta, de que se revelara este sí, profeta oculto, mesiánico, que se llama el Mahdi. sí, Y eso permítame, tiene una gran importancia en la política, Sí, sí, porque, bueno, eso es lo hablando que de quería eso, agregar. sí, Ariel, perdón. No, Ariel, agrega después, quiero cerrar con Sí, digamos, un apunte. no, yo quería agregar que tiene mucho que ver con la política porque en el sunismo el líder político no necesariamente es el líder espiritual o religioso. Lo vemos en el caso de las monarquías del Golfo, de la península arábiga o del Golfo Pérsico, que están los reyes, pero no son clérigos. Ellos no tienen que ver con el tema de la ley, ellos son autoridad política y punto. En el caso de Irán, desde la Revolución Islámica, el ayatollah es un caudillo, o sea, es el líder político principal, aunque ellos tienen presidente, parlamento, etcétera, pero eso es algo más para jugar a la democracia, para aparentar una democracia hacia afuera. Es el principal líder religioso. Y de alguna manera, si uno toma en cuenta lo que fue la figura de Mahoma, que es lo que hacen los chiitas actualmente, los iraníes. Mahoma fue caudillo, fue profeta y fue guerrero. Entonces, esa figura representa estas tres funciones. Por eso es el que tiene que liderar también las guerras santas, la yihad. Eso es importante para entender también la política iraní. claro, Amiel, pero tú querías agregar algo. Quería agregar una nota, digamos que tristemente anecdótica. ¿Ya? Y creo que es el ejemplo más claro digamos, lo que se diría cuando le sale a uno el tiro por la culata. Cuando empieza a fermentar, digamos, el proceso para derrocar al Shah en el 75, 76, ya la cosa se estaba poniendo interesante. Um, los franceses deciden
sacar a Khomeini de Irán, porque querían evitar que Khomeini se comunicase demasiado con los otros clérigos, con los otros ayatolás de Irán, y deciden sacarlo y llevarlo al exilio y colocarlo en un pueblo en Francia, y con eso poder cerrarle los espacios. Bueno, ya la historia comprobó que eso fue un Bueno, tú craso. sabes, una de las formas en la que el Ayatollah Khomeini logró romper ese cerco, ese aislamiento, por supuesto no existían las tecnologías que Ujú. tenemos hoy en día, pero él se sirvió de una tecnología que fue el cassette. La gente, Exactamente. los más jóvenes no van a saber lo que es una cinta, ¿verdad? Que venía en una cajita. Mira, aquí, es más, tengo un cassette, Bueno, mira. ahí está un cassette, eso lo que tiene Eso, a miel, y él grababa sus mensajes, sus sermones, y esos exacto, sermones circulaban en cassette, se reproducían en cassette, y la gente los escuchaba. Entonces, exactamente. una de las cosas interesantes de este proceso revolucionario marcado por el chiismo en Irán es lo que se conoce como la repolitización del Islam. Sí. Como dijo No, Ariel, el Islam y la política siempre han ido de la mano sí, pero una cosita, con Isaac, variantes, pero no quiero decir algo ok. importante. Entonces, primero una repolitización del Islam, o sea, el ejemplo de la revolución iraní mostraba el potencial político y de disrupción del Islam. O sea, volvía a adquirir esa característica que tuvo el Islam desde el principio, que fue realmente cambiar las sociedades. Y lo otro que entendieron muy bien el propio Ayatollah Khomeini y sus discípulos fue la importancia de las tecnologías de comunicación para transmitir sus mensajes. Yo creo que fue una revolución que entendió desde antes que se consolidara la importancia de contar con la tecnología para el adoctrinamiento y la propaganda. Y eso es Bueno, no fundamental solo, en esta repolitización del Islam. cabe preguntarse, Isaac y Ariel, si Khomeini se hubiera quedado en Irán, si él hubiera sido la figura, si se hubiera convertido en la figura que fue después de su regreso de Francia. O sea, hay que decir, hay que pensar que su asilo, digamos, su exilio en Francia hizo de él un mártir, una figura, digamos, Por supuesto, pero es que eso ha Sí, pasado con todas exacto, las ahora, si figuras usted, revolucionarias. Piensa en el sí, exilio de Fidel pero, Castro. claro, exacto, pero, ahora, si Khomeini se hubiera, quizás si Khomeini se hubiera quedado en Irán, quizás claro, nada hubiera Pero pasado. claro, pero es lo interesante de este proceso. O sea, Khomeini es un líder religioso y político que le da una reinterpretación al chiismo y lo inserta en la modernidad. O sea, esto parece un poco contradictorio, pero lo reinserta en la modernidad y da un impulso tal que incluso los sauditas se alarman ante eso. Y por supuesto regímenes más laicos como el de Irak, que en esa época estaba dominado por la figura de Saddam Hussein, entra en guerra. Y Ariel, ¿cuánto tiempo duró esa guerra entre Irak e Irán? 8 años, más de 1 millón de muertes. Entonces, imagínate el Y, impacto que tuvo. sí, y en esa época, yo, me imagino que ustedes también, pensábamos que la razón principal de la guerra eran razones de reclamos fronterizos y el tema de campos de petróleo Ujú. que había en esa zona fronteriza. Con el paso del tiempo, que uno va aprendiendo más, descubre que esto tenía mucho que ver con que Estados Unidos y Occidente apoyó a Saddam Hussein porque quería contener o debilitar al régimen iraní y tenía más que ver con el tema sunita-chiita, con el tema gobernante laico versus gobernante islamista radical. Entonces, eso nos da un contexto mayor, pero también quería hacer una observación sobre el tema de si Khomeini hubiese estado presente o no en Irak, en Irán, durante la época que se terminó de tumbar al Shah. Es que el Shah tampoco se tomó muy en serio de todos los grupos que lo oponían a los grupos religiosos. Él se tomó más en serio a los grupos políticos, a los grupos sindicales, a los grupos ideologizados, pero desde un punto de vista socialista, comunista, liberales, etcétera. Y más bien él pensaba que los últimos que podían colaborar en derrocarlo
eran los religiosos. Entonces, con excepción de Khomeini y unos pocos más líderes espirituales o religiosos iraníes, él mandó a matar, a liquidar, exterminar, es básicamente al liderazgo de los otros sectores de la sociedad. Y por eso no le quedó más remedio al resto de las personas que estaban entusiasmadas con la revolución darle el beneficio de la duda original al Ayatollah Khomeini cuando regresa, pero pensando que él iba a formar un gobierno de transición democrática y que eventualmente iba a haber elecciones y no necesariamente iba a ser un régimen religioso y una dictadura teocrática. Ahora, Te de quiero hecho, el decir, primer presidente que nombra el Ayatollah Khomeini, ya cuando se instala en el poder, digamos, la revolución, es un presidente que no es islamista. Claro, pero es que era parte del engaño de decir estoy haciendo un gobierno de transición donde todos tienen cupo, pero luego viene unas elecciones y puede ganar cualquiera. Entonces ya que- que- cuando él se toma el poder ya definitivamente, se acabó que hay un presidente o un primer ministro laico. Claro. quiero agregar una cosita rapidito, rapidito, porque sé por dónde vamos, pero esto es importante también acotar. Es importante, pues, hacer mencionar que la revolución islámica no fue una, o sea, obviamente un componente religioso muy fuerte, pero hay que entender también que durante el reinado del Shah, un porcentaje enorme de la población iraní vivía en extrema pobreza. Esto hay que tenerlo muy en mente. O sea, había un apoyo muy, muy grande a nivel popular por la revolución islámica. Si tú no trabajabas con el Shah, si no formabas parte de un círculo muy selecto, el iraní de a pie vivía en un estado de pobreza extrema. Sí, hubo ciertos adelantos, pero la gran riqueza petrolera, en su gran mayoría, no benefició al pueblo iraní, Ahora, eso benefició pareciera que es un a problema los estados. endémico, porque es verdad que en la época del Shah era un país muy corrupto, donde una minoría se benefició, sobre todo la que estaba cercana en el poder. Pero eso se ha replicado ahora, porque dicen que hay ahora también una élite religiosa militar De que es la la que Guardia Revolucionaria. Bueno, La con la Guardia esa Guardia Revolucionaria. Revolucionaria que controla también los es la, negocios, que es la que se ha enriquecido, la que quiere pues, mantener sus privilegios. O sea, que todos como estos por todas movimientos partes. revolucionarios que tienen en su origen también una base social importante y que vienen con la promesa de acabar con las injusticias y acabar con la pobreza, terminan creando una nueva élite que se beneficia de la supuesta revolución. Es el tema de Animal Farm. Unos animales son más iguales que otros. Exacto. Ahora, Correcto. ahora quiero hacer una conexión que muchas veces no se hace, que es la relación entre la República Islámica de Irán y América Latina, sobre Mm. todo por dos grandes eventos muy lamentables que ocurrieron en Argentina en el año 94 y 95. El primero, 92 y 94. Isaac, perdona que te corrija. perdón, sí, 92 y 94, que fueron el primero 92, eh, el El atentado atentado. contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que fue totalmente destruida, y 2 años después la bomba, el carro bomba que explotó en la AMIA, en la Asociación Judía de Argentina, en el 11, en el famoso barrio judío de Buenos Aires, con una cantidad de muertos tremenda. Y en esa época, por cierto, gobernaba Argentina Carlos Menem, y siempre se ha pensado que de alguna manera su gobierno contribuyó a la penetración del terrorismo iraní en Argentina. Ariel, ¿qué nos puede Sí. decir de eso? Bueno, primero hay que recordar que en comités de investigación que llevan años trabajando el tema de estos atentados, sobre todo el de la AMIA, llegaron a la conclusión de que había tres funcionarios de la embajada iraní con nombre y apellido que en esa época estaban allá y que fueron entre los autores intelectuales de este atentado. El gobierno de
el presidente más radical que ha tenido Irán, presidente, no ayatollah, que es esta figura más simbólica, que se llamó Ahmadinejad, por cierto, muy amigo de Chávez, muy amigo de Evo Morales, muy amigo del régimen cubano. De hecho, viajó a América Latina varias veces y los representantes de los tres países que acabo de mencionar viajaron con constancia a Irán. Eh, los llamó de vuelta y los nombró en puestos como ministros de su gobierno. Y ahí se formó una disputa cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner, de que quería enjuiciarlos y ellos no, el gobierno iraní no los quería entregar. De hecho, Néstor Kirchner rompió relaciones con Irán y Néstor Kirchner no asistió a la toma de posesión de algunos presidentes electos de América Latina por la presencia de este presidente iraní. Segundo, ellos utilizaron también uno de sus tentáculos, que es Hezbollah, porque el atentado suicida, el autor material fue una persona de la organización terrorista Hezbollah, chiita pro-iraní, cuya base está en el Líbano, pero que tiene mucha presencia en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Y Argentina, Argentina. si no me Es equivoco. Ciudad del Este. Se llama es la Ciudad del Este en Paraguay. Correcto. Pero también en otras zonas de la triple frontera donde el tema del crimen es totalmente desatado, mafias, terrorismo, absolutamente todo lo que uno quiera encontrar en criminalidad. Correcto. Y entonces Kirchner intentó tomar este tema en serio, pero luego su mujer, una vez ya viuda y una vez en el poder, Cristina de Kirchner, que mientras hablamos no se sabe si va a tener cárcel domiciliaria o va a ir a una cárcel, eh, eh, hizo un acuerdo con Argentina, Con Irán. con Irán, perdón, hizo un acuerdo con Irán para volver a empezar de cero el juicio en un país supuestamente neutral que favorecía mucho al régimen iraní. Y ahí es donde hubo también un tufo de cierta vínculo que iba bajo la mesa, de ciertas cosas que ella arregló con los iraníes, que fue absolutamente intolerable, no solo para la comunidad judía de Argentina, sino para la mayoría de la población argentina que quiere llegar al fondo de esta historia. Y todo esto se terminó de complicar con el asesinato del fiscal principal que estaba investigando la causa de la AMIA, Nisman, ¿no? Nisman, que creo que fue como hace 5 o 6 años, un día antes que iba a declarar en el Congreso los vínculos del gobierno de Cristina Kirchner con Irán y el atentado. Y según el gobierno de Cristina Kirchner, fue un suicidio. Entonces, bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño, pero va revelando cómo el tema del terrorismo es peligroso y planteo que con lo que está ocurriendo ahora, de Israel atacando a Irán, Israel, Irán también devolviendo los ataques a Israel y las alarmas en alto con el tema de la posibilidad de ataque de Irán a otros objetivos en el Medio Oriente, Estados Unidos, de países árabes sunitas, de europeos, pero también hay una alerta internacional de terrorismo promovido por Irán en cualquier país. Yo creo que Argentina es uno de los países que más corre ese riesgo. Esperemos que no. Ahora, a mí, aparte del caso de Argentina, se ha dicho también que Irán, particularmente como lo dijo Ariel, ha querido extender su influencia en América Latina, por una razón obvia que está muy cerca de Estados Unidos. O sea, al tener relaciones con países en América Latina, pues le permite tener una especie de cabeza de playa hacia Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, más allá, o digamos en paralelo con las actividades pues, prototerroristas de muchos grupúsculos en América Latina. Muchos de esos grupos se encuentran, como dijo Ariel, en la Ciudad del Este, en esa zona limítrofe, la triple frontera.
Irán tiene también otro proyecto, que es el proyecto digamos, de inculcar su filosofía, ¿no? De expander sus ideas. Y hay un canal, ellos fundaron hace, corríjanme, hace como 15, 20 años, un canal de televisión que se llama ISPA TV, si mal no me acuerdo, No, Hispan TV, Hispan TV. TV. Yo no sé si siguen todavía transmitiendo, les voy a ser honestos, no sé, no les he seguido el paso. Ah, Sí, Sí, sí así todo. siguen transmitiendo. De hecho, un líder de Podemos tuvo, de hecho, tuvo hasta un programa allí, Pablo Iglesias, tenía un programa que se llamaba Fuerte Apache en ese sí. canal. Bueno, Así que imagínate hasta dónde llegan esos tentáculos, ¿no? correcto. Y ellos promueven entre no solo el antisionismo, por llamarlo así, sino el antisemitismo en su forma más virulenta. Y ellos no tratan de ninguna manera de esconder eso. Ellos son abiertamente Bueno, antisemitas. y otra cosa que sobre todo Ahmadinejad hizo fue promover el negacionismo de la Shoah, del Holocausto, ¿no? Y de hecho hasta un congreso de negacionistas organizó en Teherán. Así que es un antisemitismo, digamos, que tiene varias caras y tiene probablemente las caras, como tú decías, más virulentas. Y yo quiero referirme un poco a eso, que es la influencia más intelectual de Irán. O sea, Irán, como lo decía Ariel, como lo decía Miel, ha extendido su influencia más allá de su frontera, obviamente en su espacio natural del Medio Oriente, en el Líbano, con la presencia de Hezbollah, con su principal aliado, con Hamas, a pesar de que Hamas es digamos, es un desprendimiento de lo que se conoce como los hermanos musulmanes, pero Ariel nos puede mostrar aquí esa influencia en este mapa, en estos mapas que va a compartir con nosotros, cómo se ha dado esa influencia. Explícanos un poco, Ariel, en ese sentido, ese espacio natural, digamos, que Irán ha ido colonizando, ya sea por la vía de los proxies o por otras vías. Sí, bueno, estos son lo que llamamos los grupos proxies o los grupos satélites de Irán. Son grupos chiitas radicales que crecieron gracias al financiamiento de Irán, del régimen iraní. También recibieron armamento y entrenamiento de la Guardia Revolucionaria iraní, que es, que es aquella la cual Israel logró en los primeros 2 o 3 días de esta operación actual liquidar a sus principales dirigentes. Y ahí ven la importancia, porque hay que liquidarlos. No es un tema solamente de lo que hacen dentro de Irán, sino de cómo van creando un círculo para acercar tanto a los países árabes, que no están nada contentos con la posibilidad de una Irán nuclear, como para atacar al Estado de Israel. Y desde la masacre que hizo Hamas en Gaza y la guerra que Israel ha hecho en Gaza, más allá de la evaluación, si Israel se ha propasado, no se ha propasado, etcétera, ese es otro tema que lo podemos tocar en el futuro. Irán utiliza una serie de grupos que no vale la pena ni leer los nombres, que lanzan constantes misiles contra Israel desde el territorio iraquí. Usa en Siria, había tropas iraníes en Siria, con el permiso del ex dictador Assad, que perdió el poder en diciembre del año pasado. Entonces, en Siria ya no hay una presencia iraní importante. En Líbano, donde se creó Hezbollah en el año 1984, Hamas, que a pesar de ser sunita y no chiita, tiene el objetivo de destruir a Israel, común a Irán, y en Yemen, que la parte más hacia el oeste, que da con el Mar Rojo y llega al Océano Índico a través del Canal de Suez, disparan misiles de largo alcance que también llegan a Israel. Entonces, este es un mapa que perfectamente nos muestra cómo se ha ido logrando expandir sus tentáculos para acercar en este momento, y se ha dado a Israel, pero también eventualmente en el futuro a los países sunitas de la región. Ahora, también ha Habla- habido, sí, Amiel, por favor. no, quería agregar a lo que dijo, bueno, o digamos complementar lo que dijo Ariel, que así como hay esos proxies en en el Medio Oriente, están los proxies iraníes en Latinoamérica. Y después te voy a hacer la palabra, Isaac, para que expandas en lo que ibas a hablar acerca de la influencia
digamos, cultural. Están, digamos, los proxies iraníes en Latinoamérica. En Venezuela está Maduro. Venezuela exporta una cantidad, o exportaba, digamos, hasta la semana pasada, cantidades importantes de uranio a Irán. Esos vuelos que tenía con Viasa de Caracas a Teherán, te puedo garantizar que no se debía al interés turístico, al auge turístico de Irán. Ah, Está pues Venezuela, está también Nicaragua, ¿cómo se llama? Ortega, que lo declaró abiertamente su fascinación y su deseo de colaborar más estrechamente con Irán. Está también Brasil, o sea, Brasil le permitió a barcos iraníes atracar en sus puertos. Eso no es un secreto militar. Ah, Así que hay, o sea, hay una influencia política, hay una influencia diplomática muy fuerte en América Latina por parte de los iraníes. Y eso, digamos que hasta cierto punto se le está quemando el patio trasero a los Estados Unidos, porque Claro. si unimos esa influencia iraní más la influencia también china, y eso es otro tema, en Latinoamérica, o sea, Estados Unidos está perdiendo cada día más y más influencia en ese territorio. Te cedo la palabra, Isaac, porque sé Sí, que no, también... ya nos acercamos al cierre y solamente quería agregar al tema de la influencia un aspecto que es un poco también paradójico, que hay una cierta izquierda progresista que se siente afín con el islamismo chiita iraní. Y esto es un fenómeno muy interesante porque incluso en los prolegómenos, digamos, antes que se consolidara la revolución, ya en el año 78, un intelectual francés muy conocido, un filósofo, historiador, Michel Foucault, viajó a Teherán para escribir unos artículos sobre el proceso revolucionario que ya se estaba perfilando allí. Y él volvió muy entusiasmado. Creo que esos artículos fueron publicados en el Nouvel Observateur y él volvió muy entusiasmado a París después de haber visto ese fervor revolucionario, pero sobre todo de haber visto el fervor religioso revolucionario. Y él dice que, y de alguna manera, como muchas veces pasa con intelectuales, tiene un cierto elemento profético. Él ya en el 78 dice que lo que está pasando en Irán y sobre todo ese fervor religioso que los jóvenes, digamos, están expresando, va a consolidarse en una revolución que va a cambiar de forma radical la política en el Medio Oriente y que va a tener un impacto más allá de las fronteras de Irán. O sea, lo vio claramente. Y además yo creo que ese entusiasmo de una persona que era absolutamente atea, que era, si hubiera vivido en Irán hoy en día probablemente lo hubieran colgado porque Michel Foucault era homosexual. Bueno, una persona que no tenía nada que ver con ese mundo. Ese entusiasmo se explica, entre otras cosas, porque Foucault ve en los islamistas iraníes un fervor que se había perdido en Occidente. Ya el comunismo que seguía en la Unión Soviética, pues había desengañado a muchísimos intelectuales, bueno, por su carácter absolutamente totalitario. Las revoluciones que prometían, como la misma revolución cubana, también había tomado una vertiente dictatorial, había una desilusión con la idea misma revolucionaria. Y lo que entusiasma a Foucault, que yo creo que también de alguna manera entusiasma a estos progresistas como el propio Pablo Iglesias, que tuvo ese programa en la televisión iraní, es esta idea del fervor revolucionario, que se rescata el fervor revolucionario. Y lo vemos hoy en día. Hoy podemos ver en las redes sociales cómo hay gente que no solamente critica a Israel, sino que defiende a Irán, que realmente es un régimen en muchos sentidos indefendible, porque es un régimen que tortura, que mata, que persigue a los propios iraníes. Es un régimen que ha exportado el terror y que ha sembrado destrucción en países como el Líbano, donde ya están hartos de esa presencia de Irán por el intermedio de Hezbollah. Y hay un nuevo gobierno en el Líbano que le ha puesto un parado. Y llama la atención que Hezbollah no ha dicho esta boca es mía durante este conflicto entre Irán e Israel, por ejemplo. Entonces,
Yo creo que ha habido una influencia que trasciende el mundo, digamos, árabo-musulmán y que hay que comprender para entender por qué existen simpatías entre sectores que, por definición, deberían defender regímenes de libertad donde se respetara el derecho de las mujeres, donde se respetara el derecho a la disidencia, pero bueno, lamentablemente no es así. Ya nos estamos Sí, acercando al final. sí, Obviamente, esto es un... creo que deberíamos terminar con algún comentario sobre lo que está pasando en Sí, la lo que está pasando actualidad. ahora está en pleno desarrollo, como diría aquel periodista que no quiero nombrar, pero Con Ariel, un con periodista que un tiene un parche. parche, sí, Ajá. Ariel, dinos, ¿qué ves tú hacia adelante ahora en este conflicto? Bueno, desde mi punto de vista, el hecho de que la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la que de alguna manera en el acuerdo que hizo Obama y antes vigilaba el tema de que supuestamente Irán no iba a hacer armamento nuclear. Ellos mismos hace pocos días dijeron que Irán está a punto de lograr hacer bombas nucleares. Bueno, lo que dijeron es que Entonces, ya había logrado un enriquecimiento del uranio al 60%. Para llegar a un arma nuclear hace falta llevarlo al 90% y que pasar del 60 al 90%, según la Agencia Internacional de Energía Nuclear, no es algo tan difícil, que es correcto, relativamente fácil con la tecnología apropiada pasar a un enriquecimiento que permite armar una cabeza atómica y ponerla en un misil claro, de largo pero, alcance. claro, pero viniendo de esa agencia, no viniendo de un gobierno aliado a Israel ni nada por el estilo, eso nos dice lo inminente, lo cerca que estaba el régimen iraní de lograr ese objetivo. Entonces, varias veces algunos plantean, pero en realidad Irán quizás quiere tener bombas atómicas para tener disuasión porque Israel tiene bombas atómicas. O en realidad quizás Irán lo está haciendo más porque tiene a Pakistán al lado, también a un lado de la frontera, que es un país musulmán sunita con el cual tiene escaramuzas fronterizas y que tiene bomba atómica por sus conflictos con la India. O en realidad quizás quiere tener eso porque tiene a Turquía también, una parte de su frontera con Turquía, que también es una potencia musulmana sunita y se está cuidando. Y no necesariamente es Israel. Pero tengo que recordarle a quienes nos ven y nos escuchan que al único país que directamente el régimen iraní constantemente amenaza con borrarlo del mapa es a Israel. Y por lo tanto Israel no se puede tomar esto como un juego y tenía que actuar. Mi única preocupación es qué va a hacer Estados Unidos, si se va a involucrar o no se va a involucrar en algún momento, sea para ayudar a Israel a destruir totalmente los reactores, porque no es fácil, o desde un punto de vista diplomático para detener esto, pero de una manera que garantice que Irán no va a lograr hacer las bombas Sí, atómicas. Y eso me se va preocupa. a quedar como un gran signo de interrogación. Yo me estoy volteando aquí porque tengo la televisión encendida viendo a CNN y obviamente todavía eso no se ha producido. Puede ser Claro. que mañana o pronto tengamos noticias al respecto. Amiel, ¿eres optimista con respecto a lo que pueda pasar en un futuro próximo? Yo pienso que si Israel se limita únicamente a eliminar, digamos, la amenaza nuclear, estamos posponiendo por algunos años lo que volverá, lo que forzosamente sucederá nuevamente. Yo me siento, sí, yo quisiera pensar que soy optimista, que si la situación se da, las claves se da, el pueblo iraní, la gente de a pie podrá salir a la calle, volcarse y de alguna manera derrocar esta teocracia. Pues creo que hay que ser optimista. Si va a suceder o no, ya veremos. Yo creo que Israel hasta el momento ha sacrificado demasiada sangre y demasiado tesoro
para dejar este proyecto a medio camino. Yo creo Bueno, que muy bien. Muchísimas gracias a los dos. Creo que ha ¿Y sido... usted qué piensa, señor Isaac? Bueno, yo Que fue creo el último que que no. si realmente, como dice Amiel, hay un cambio de régimen en Irán, probablemente eso tenga un impacto en toda la región y probablemente en todo el mundo, ¿no? Porque también hay que ver el impacto que eso tendría para la propia Rusia, que recibe drones, por ejemplo, de Irán, que son fundamentales en su guerra contra Ucrania. Obviamente China también tiene interés en ese sentido. Pero bueno, no sabemos en qué va a terminar todo esto. Lo que probablemente podamos pedir es que el conflicto no se prolongue mucho y pueda tener algún tipo de resolución. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que esto es algo que vamos a vigilar de cerca eh, y que seguramente vamos a tratar en un programa en el futuro. Muchísimas gracias a mis amigos y compañeros de podcast, Ariel y Amiel, y nos vemos pronto en un próximo episodio. Hasta, hasta hasta luego. luego.